Hola, saludo a todos los que van a ver este video. Hoy quiero hablar sobre un tema muy importante y que es la palabra de Dios. Por eso he titulado este video No solo de pan vivirá el hombre. Esta frase, no solo de pan vivirá el hombre, la dijo Jesús cuando estaba en el desierto. Y Jesús quiso dar a entender de que no solamente de la comida que nos alimentamos vamos a poder vivir. También es necesario poder alimentarnos de la palabra de Dios para que nuestra vida espiritual también viva y no muera. Y eso se logra solamente a través de la lectura bíblica y también acompañada de la oración. Entonces quiero hablar sobre este tema el día de hoy. Quiero partir con una mala noticia, ya que la gran mayoría de los creyentes lee muy poco la Biblia. Y eso es común porque lamentablemente tenemos muy mala cultura de lectura. Leemos pocos libros y también tenemos poca motivación al estudiar principalmente la palabra de Dios. Diciendo que la palabra de Dios dice que desead como niños recién nacidos la leche materna, dice que así nosotros debemos desear la palabra de Dios. Entonces pasa que la gran mayoría de los creyentes no tiene un buen hábito de lectura bíblica y por consiguiente deben tener también un muy mal hábito de oración, porque eso va unido, la oración y la lectura de la palabra. Es como una vez vi un video de un hermano que dijo respirar y exhalar, van de la mano. Me gustó mucho esa reflexión. Y, y pasa en muchas iglesias o en muchos creyentes de que tenemos, y me incluyo muchas veces, tenemos muy mal hábito de lectura bíblica. Me ha pasado ver, y no es para chismes, es solamente para poder contextualizar el tema de hoy. En la gran mayoría de los estudios bíblicos que yo me he inscrito, siempre comienza una gran cantidad de hermanos y al terminar siempre termina menos de la mitad. ¿Y por qué pasa eso? La gran mayoría dice que por falta de tiempo. Al tener poco tiempo no pueden leer la palabra de Dios. Pero si no apartas tiempo para la lectura bíblica, nunca vas a tener tiempo para leer. Entonces, eh, a través de este video quiero como aconsejar cómo poder tener un mejor hábito de lectura bíblica. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y prepara al creyente para que esté dispuesto a servir a Dios siempre. Entonces, si en nosotros hay una buena lectura bíblica constante, la misma palabra nos dice que vamos a ser constantes en todos nuestros caminos. E incluso hay pasajes bíblicos que dicen que hay personas que son inconstantes en todos sus caminos. También da ejemplo de que aquellos que tienen mala lectura bíblica o no tienen un fundamento sólido de la palabra de Dios, dice que son como las olas del mar, que cuando viene un viento lo lleva para allá y otro viento lo lleva para acá, en referencia a enseñanzas bíblicas o doctrinas cerradas. Como no tienen buen fundamento, cualquier tipo de doctrina le hace creer. Son muy inocentes en cuanto a la lectura bíblica. Y la idea es que seamos como los hermanos de Berea que relata la Biblia, que cada vez que ellos oían un mensaje, después rectificaban si era así, si así estaba escrito en la palabra de Dios. Entonces,
quiero dar una pequeña, no sé si consejo llamarle o pauta de cómo tener un mejor hábito de lectura bíblica y que sea saludable para la vida espiritual del creyente. El punto número uno es que el único interés y motivo que debiéramos tener para leer la palabra de Dios es que sea para poder conocer más a Dios. Ese debe ser el motivo por el cual yo quiera leer la palabra de Dios. Es conocer más a Dios. Pasa que muchas veces hay personas que se acercan a la palabra de Dios para conocerla intelectualmente y no profundizan en que si la verdad de Dios, si la palabra de Dios es palabra de Dios o no lo es. O solamente se quieren leerla para tener un dominio de la palabra de Dios, pero no la viven. Como el ejemplo de los conductores deportivos. No sé si han visto en la televisión que hay conductores que, que hablan y transmiten algún deporte X, conocen con excelencia cada regla, cada jugador, pero lamentablemente ellos nunca han practicado ese deporte. Suele pasar especialmente en el fútbol. Hay muchos comentaristas futbolistas que conocen mucho el área, pero no lo practican. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios con el solo hecho de querer conocer, pero no practicar lo que leemos, es un mal motivo. Entonces, el motivo principal es querer conocer más a Dios. El punto número dos, debemos orar al momento de leer la palabra de Dios. Y en ese momento de oración, podríamos decirle quizás eh, tener un momento de intimidad con el Señor o como bien se conoce, tener un devocional. Es bueno orar antes de leer la palabra y pedirle en esa oración a Dios que selle sus verdades en nuestro corazón para que recordemos día a día la bondad de sus promesas, sus verdades bíblicas, y no solamente a hacerlo de una manera intelectual. Entonces, a través de la oración, nosotros le pedimos ayuda a Dios y Él nos comienza a direccionar y obviamente pedirle que nos ayude a apartar tiempo y nos dé la motivación de leer. Porque te suele quizás a ti te está pasando que no tienes motivación de lectura bíblica. A mí me pasó a los comienzos, cuando empecé a servir al Señor, en los primeros 3 años, cero lectura bíblica. Podía estar todo el día tocando guitarra, pero cero lectura bíblica. Y con el tiempo, Dios me empezó a motivar en esa área de querer leer la palabra de Dios. Entonces, el punto número dos, debemos orar y pedirle la ayuda a Dios para que nos ayude a sellar sus verdades en nuestro corazón. Y el punto número tres, que este es el más importante, debemos estar alerta a cualquier reacción que surja del estudio bíblico. ¿Cómo es eso? Cualquier reacción contraria a la voluntad o a la palabra de Dios. Por ejemplo, si al leer la palabra de Dios en nuestro corazón produce orgullo, esa es una alerta roja de que tenemos que tener cuidado, porque la palabra de Dios, cuando la comenzamos a leer, no produce orgullo, sino que en nosotros produce humildad. Y esa humildad nos hace aceptar la voluntad de Dios. Entonces, cuando eh, pasa muchas veces que leemos la palabra de Dios, quizás la vemos de manera intelectual, que es un libro, pero un libro inspirado por el Espíritu Santo, a veces produce orgullo en la persona y en vez de someterse a la palabra de Dios, se aleja más. Entonces, espero que este pequeño mensaje
esta pequeña reflexión pueda ayudarte a que puedas tener un mejor hábito en la palabra de Dios. Y obviamente en nosotros va a haber una mayor madurez en cuanto al servicio de la obra de Dios. Espero que el Señor te bendiga en los discipulados que entregamos nosotros. En las lecturas complementarias hablamos también de la exégesis y la hermenéutica, que suele pasar muchas veces cuando comenzamos y somos nuevos en el Evangelio, nos cuesta entender la palabra de Dios o quizás dar una interpretación sana y correcta de qué quiso decir el autor inspirado por el Espíritu Santo. Entonces esas herramientas nos ayudan a tener una mejor interpretación bíblica. Y obviamente la dirección del Espíritu Santo siempre nos va a guiar por este caminar conjunto a la palabra de Dios. Así que espero, amado hermano y hermana, que puedas seguir adelante, que te animes a tener un hábito de una lectura bíblica ordenada, sistemática, como le llaman algunos. Una lectura sistemática, un estudio ordenado de la palabra de Dios. Y tu caminar eh, va a ser constante en la palabra de Dios, en el servicio de la obra de Dios. Así que el Señor te bendiga. Y si no has tomado ningún estudio bíblico o ningún discipulado, te invito a que me hables por interno y yo te voy a hacer llegar los estudios y discipulados para para que puedas tener un mejor conocimiento de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.